Buenas noches, mi nombre es José Agustín Salinas Ordóñez y esta es mi participación en la actividad número 2, principales rutas terrestres de Colombia de la materia de geografía para la Universidad Manuela Beltrán. Iniciamos haciendo un breve explicación de las rutas asignadas para la tarea. La primera ruta es Bogotá, Barbosa, Bucaramanga. La segunda es Bogotá, Cali, teniendo como punto intermedio Ibagué. La tercera es Bogotá, Aguachica, Santa Marta, pasando por Bucaramanga. La cuarta es Bogotá, Medellín, utilizando La Dorada como punto intermedio. La siguiente ruta es Bogotá, Chipaque, Villavicencio. Luego tenemos la ruta Cali, Pereira, Medellín. Luego tenemos la ruta Santa Marta, Aguachica, Medellín. Y luego tenemos la ruta Medellín, Maceo, Bucaramanga. Cada una de estas ciudades en la tabla tiene la distancia que hay entre la siguiente ciudad y la ciudad anterior, y tiene también la altimetría. La altimetría medida en kilómetros, lo cual se utilizará más adelante para hacer el cálculo de la pendiente, para el efecto de las subidas y los descensos. Como podemos apreciar aquí en esta fotografía, se encuentra el mapa de la ruta Bogotá-Bucaramanga. En esta utilizamos como punto intermedio la ciudad de Barbosa, y una tractomula cargada puede demorarse entre 10 y 11 horas. Pasando por esta carretera, pues el terreno es bastante quebrado. Entre Bogotá y Cali encontramos como punto intermedio Ibagué. Entre Bogotá y Girardot es un descenso, y luego después de Ibagué encontramos el Alto de la Línea, uno de las cuestas más pronunciadas de nuestro país, y entonces esto demora el viaje. Lo que podemos decir que una tractomula cargada se puede estar demorando entre 12 a 14 horas dependiendo del flujo del tráfico por esta carretera. Luego viene Bogotá-Santa Marta por la vía Bucaramanga-Aguachica, también bastante quebrado entre Bogotá y Bucaramanga. Luego viene un descenso hacia Aguachica, lo que hace que rinda el movimiento, y luego entre Aguachica y Santa Marta es totalmente plano. Ahí podemos decir que una tractomula puede demorarse 16 horas. Entre Bogotá y Medellín es un descenso y subidas entre Bogotá y La Dorada, y luego hay un ascenso pronunciado entre Puerto Triunfo y Medellín, lo que hace que una tractomula se demore, según los cálculos, entre 10 y 11 horas haciendo este recorrido. Luego tenemos Bogotá-Villavicencio, un recorrido muy corto, aunque es quebrado, es descenso, y una tractomula puede demorarse 3 horas y media a 4 horas. Cali-Medellín es una vía, es un terreno quebrado. En el valle del Cauca es plano, pero luego es quebrado en la parte de Risaralda y Antioquia. Por lo tanto, una tractomula puede demorarse aproximadamente 12 horas según el cálculo. Santa Marta-Medellín por Aguachica, que es Santa Marta-Aguachica plano hasta Puerto Berrío. Luego viene un descenso pronunciado hacia Medellín. Una tractomula puede demorarse entre 15 y 16 horas. Medellín-Bucaramanga es un descenso entre Medellín, Maceo, Puerto Berrío, y luego subiendo hacia Bucaramanga. Una tractomula puede demorarse entre 9 y 10 horas. Los recorridos totales, o sea, el kilometraje total de estas rutas es el siguiente. Para la ruta Bogotá-Bucaramanga, la distancia son 398 kilómetros. Para la ruta Bogotá-Cali son 467 kilómetros. Para la ruta Bogotá-Santa Marta son 959 kilómetros. Para la ruta Bogotá-Medellín, la distancia total es 438 kilómetros. Para la ruta Bogotá-Villavicencio son 126 kilómetros.
Para la ruta Cali-Medellín son 426 kilómetros. Y para la ruta Santa Marta-Medellín son 843 kilómetros. Para la ruta Medellín-Bucaramanga la distancia total son 391 kilómetros. Ahora vamos a abordar las inclinaciones entre cada población. Entonces decimos para la primera ruta que entre Bogotá y Barbosa se encuentra una inclinación, un descenso muy pronunciado por la distancia tan corta de 44.7, menos 44.7. Para la ruta Barbosa-Bucaramanga encontramos ya un descenso también pronunciado de menos 33. En la ruta Bogotá-Ibagué encontramos un descenso de 0,17, porque aunque es un descenso hay una distancia muy prolongada. Y entre Ibagué y Cali también encontramos un descenso de 0,11, aunque se sube a la línea, se sigue descendiendo hacia el Valle del Cauca. Entre Bogotá y Aguachica encontramos un descenso de 0,05 y entre Aguachica y Santa Marta encontramos un descenso de 0,01. Entre Bogotá y La Dorada 0,57 y entre Dorada y Medellín hay un ascenso de 0,28. Entre Bogotá y Chipaque menos 0,24, lo que indica que es un descenso, y entre Chipaque y Villavicencio sigue el descenso en 1,14. Entre Cali y Pereira tenemos un ascenso de 0,1 y entre Pereira y Medellín tenemos un ascenso de 0,02. Entre Santa Marta y Aguachica tenemos un ascenso de 0,02 y entre Aguachica y Medellín tenemos un ascenso de 0,11 de inclinación. Entre Medellín y Maceo tenemos un descenso de 0,23 y entre Maceo y Bucaramanga tenemos un ascenso de 0,001. Este trabajo me pareció muy interesante e importante para poder calcular la inclinación entre distancias y poder saber el tiempo de viaje de un tractocamión, pues nos permite ver a los conductores aspectos importantes y relevantes que debemos considerar a la hora de transportar cargas pesadas a través del país con seguridad y rendimiento. Muchas gracias.